nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy el nacionalismo vasco forma parte de la vida cotidiana de los españoles, sí, de los españoles desde hace 40 años, pero no existió siempre. De hecho, es algo que aparece muy a finales del siglo XIX. ¿Cómo nació el nacionalismo vasco? El otro día hablábamos del origen del nacionalismo catalán. Hoy hablaremos del nacionalismo vasco, que nació así. El nacionalismo vasco ha sido una de las fuerzas más determinantes en la política española desde 1977. Pero ¿cómo nació? ¿De dónde viene? Situémonos en 1876. La Primera República ha fracasado, devorada por su propio caos. La corona ha sido restaurada en la persona de Alfonso XII. La Tercera Guerra Carlista, especialmente intensa en el País Vasco y Navarra, se ha saldado con la derrota del pretendiente, Carlos VII. El principal cerebro político del momento, Cánovas del Castillo, edifica el nuevo régimen. Entre sus medidas de modernización decide abolir los fueros de las provincias vascongadas. En ese caldo de cultivo surgirá el nacionalismo. La abolición de los fueros formaba parte de la modernización del Estado, pero fue percibida desde el País Vasco como un castigo de Madrid. Durante el último tercio del siglo XIX, el País Vasco y sobre todo Vizcaya había conocido un rápido proceso de industrialización cuyas consecuencias inmediatas fueron la recepción de una inmigración masiva, la destrucción paulatina de las formas de vida rurales y el retroceso de las varias formas populares del euskera. La abolición de los fueros significaba además que las provincias vascas pasarían a regirse por el régimen provincial común. La conjunción de todos estos factores enciende la mecha de la protesta, y ahí aparece Sabino Arana, que el 6 de junio de 1893 expone su doctrina en el discurso de Larrazábal. ¿Cuál es esa doctrina? Jaungoikoa eta la guizarra, es decir, Dios y ley vieja. Y sobre esa base tradicionalista, Arana añade el tinte nacionalista. Euskadi, proclama, es la patria de los vascos. Arana enfoca el conflicto vasco-español como una guerra de religión donde la España liberal representa el mal, el pecado. Frente a eso imagina una Euskadi soberana que jamás existió en la realidad, pero que funciona como mito fundador. Y no dudará en utilizar argumentos de claro corte racista en su propio beneficio. A pesar de todas sus contradicciones, el discurso aranista prendió en una sociedad donde el orgullo de la propia identidad y de las propias raíces se combinaba con la frustración experimentada ante los sinsabores de la industrialización. El 31 de julio de 1895 se funda el Bizkai Batzar, con el objetivo de conquistar una Vizcaya libre en una Euskeria libre. Nace así el Partido Nacionalista Vasco. Una Euskeria, que no una Euskal Herria, porque Sabino Arana al principio lo llamaba así. Rafa Núñez Huesca, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos. Bien hallado. Hablábamos el otro día del nacionalismo catalán. El nacionalismo vasco surge un poco más tarde y además con un caldo de cultivo, digamos, menor, menos intensamente cultivado, valga la redundancia, y sin embargo va a aprender con mucha rapidez. Hay que decir, no puede establecerse una relación causa-efecto entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, pero sí que es verdad que Arana es cuando vuelve de Barcelona, había estado durante el final del siglo XIX, 1870, 1880 en Barcelona estudiando, y es a su vuelta cuando empieza a forjar ese nacionalismo vasco que si bien no está fundamentado en la lengua como es el catalán, con los juegos florales y todo aquello que estuvimos hablando en el otro programa, el nacionalismo vasco se fundamenta en la raza vasca, más que en la lengua. De hecho, Sabino Arana deja muy claro en su Vizcaya por la independencia, que es de alguna manera la obra fundamental y la obra que supone la génesis del nacionalismo vasco, que prefiere antes una Vizcaya habitada por genéticamente vascos pero que no hablen euskera, que una Vizcaya llena de maquetos, es decir, de españoles, que hablen perfectamente euskera. Hasta ese punto es diferente un nacionalismo de otro. Es interesante. Vizcaya por su independencia, porque inicialmente el fenómeno es vizcaíno estrictamente.
stricto sensu, porque en realidad las provincias vascas, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, excluyendo las del norte de las del sur de Francia, nunca fueron una comunidad política, siempre fueron provincias independientes, y de hecho el nacionalismo vasco en un principio se llamaba vizcaitarrismo, es decir, adoptaba una morfología geográfica exclusiva de la provincia de Vizcaya, que luego con el tiempo se fue extendiendo a lo que ellos llaman la Gran Euskal Herria, el pueblo vasco, que recordemos es Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, y luego Lapurdi y Zuberoa, que son las regiones de Navarra País Vasco Baja, francés. que son los 7 territorios históricos que solo existen en el imaginario de los nacionalistas y que nunca formaron una comunidad política. No lo formaron Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, cuanto menos estas 7 regiones que ellos hablan. El fundamento histórico, filológico, antropológico, lingüístico, etcétera, está muy traído por los pelos, pero viene a corresponder más o menos con una identidad cultural que, como tantas otras, había efectivamente en España. Fuera por eso o fuera por otras razones, el hecho es que Sabino Arana, en principio, tiene un éxito muy limitado, y solo el contacto con aquella gente a la que él personalmente detestaba, que era, por así decir, el señorito de la ciudad, ¿no?, le permite un crecimiento político insospechado. Cuando entra en contacto con el mundo de la sociedad del sitio de Bilbao, de la Sota, etcétera, que quizá descubren aquello, esto es lo que necesitamos para reclamar nuestros derechos frente a Madrid. Esto es muy interesante, José Javier, porque el Partido Nacionalista Vasco se funda y opera de una manera muy diferente a como operaban el resto de partidos políticos en aquella época. Es decir, se funda, tiene mucho peso las sociedades, lo que ellos llamaban los batsokis. Es decir, no es exclusivamente la sede del partido, el núcleo político de reunión, sino hay sociedades, un hogar de comunidad gastronómicas, culturales, que se empiezan a brotar como setas por el resto del País Vasco, y eso, sumado a como bien decía el vídeo, a un proceso de industrialización que ve como una amenaza la inmigración, a una crisis finisecular española donde la identidad nacional es débil, un regeneracionismo que habla de España en términos muy negativos, un relato negro legendario que pone a España a los pies de los caballos, surgen en Cataluña y en el País Vasco relatos nacionales alternativos al español que, no es casual, tengan éxito, ya digo, en Cataluña y el País Vasco, que son las regiones más industrializadas. De manera que ese conjunto de causas o de argumentos son los que empujan a que brote un nacionalismo, si bien es cierto que al principio muy limitado a las zonas rurales, luego va cogiendo fuerza, y hoy no concebimos al País Vasco, a las 3 provincias, sin una ikurriña, que es un invento, un símbolo de Arana, sin un Eusko Gudaria, que es el himno vasco, es decir, sin todo ese imaginario colectivo que comparten los vascos, que solo 100 años antes no eran nada. Exactamente. Es la historia de un éxito. Esto es muy importante subrayar, lo que es que efectivamente vascos ha habido siempre, lengua vasca ha habido siempre, cultura vasca, o varias, ha habido siempre, pero la idea de lo vasco que cree el nacionalismo solo existe desde 1895. Antes no había existido jamás. El euskera se reformula para que sea realmente una sola lengua, cuando en realidad eran varias. La ikurriña es un símbolo inventado ex novo por Luis Arana, por el hermano que incluso cambia los nombres, y él se hace llamar Koldo, porque para no utilizar un nombre de origen demasiado identificado, hable con lo latino, Luis busca la fórmula germánica del clodoveo, clodovico, y de ahí sale el coldo, que es una cosa realmente alucinante. Neologismos que eran una barbaridad. Todo eso se crea ex novo y funciona. Hay un asunto que a mí me importa subrayar, porque generalmente la historia oficial en el País Vasco la oculta, que es que la perspectiva de Sabino es muy acentradamente racista. Esto efectivamente es algo que no se da en un principio, o al menos en la misma dimensión con el nacionalismo catalán, y sí se da influenciado por las ideas del nacionalismo romántico alemán en el País Vasco. El Volksgeist famoso, el espíritu del pueblo que impregna a lo vasco, pero que está adormecido, consecuencia de siglos de sometimiento a la identidad española, florece un domingo de resurrección, que es el Día de la Patria Vasca. Hay que recordar que el nacionalismo vasco está absolutamente empapado de catolicismo, al menos en aquella época, hoy ya no tanto, como sabemos, pero sí que es cierto que el relato racial
es absolutamente, a ojos de un ciudadano del siglo XXI, es absolutamente enloquecido. El primer Batzoki que se funda en el País Vasco es un Batzoki que tiene su entrada restringida no solo a los vascos, sino a los vascos que tuvieran no uno ni dos, sino 4 apellidos vascos, como la película. Y este modus operandi funciona a lo largo de todo el principio de finales del siglo XIX y principios del XX. Es decir, leyes raciales que precedieron a las nacionalsocialistas, a las surafricanas. Es decir, de alguna manera Arana estuvo en la vanguardia del racismo, además con declaraciones, con textos y con publicaciones absolutamente aberrantes. Y anticientíficas por las cojas por donde las cojas, la verdad que es una cosa asombrosa. Nos quedan 2 minutos y yo no querría quedarme sin tocar un tema que es muy importante. Sabino Arana, hacia el final de su vida, reorienta completamente el discurso y viene a reintroducirse, por así decir, en el conjunto de España. ¿Qué pasa exactamente? Esto es cierto que es muy controvertido. Uno de los mejores y mayores especialistas en el nacionalismo vasco que a mi juicio existe en España, que es Jesús Lainz, tiene su propia teoría, según la cual el nuevo relato aranista, unos meses o unos años antes de morir, es estratégico y va dirigido a fragmentar España a través de los regionalismos. Es decir, hay que recordar a nuestros televidentes que Arana renuncia al independentismo en el ocaso de su vida para pasarse a un regionalismo que, según él, sería la forma original o natural del pueblo español. Entonces, según Jesús Lainz, que ya digo, sí, autor de Adiós España, Goodbye Spain, esto lo hace con la intención una intención que, por cierto, luego tuvo mucho éxito, de multiplicar los regionalismos, no solo en el País Vasco, sino en toda España, al objeto de que una patria española fragmentada y regionalizada, en ese contexto, el nacionalismo vasco tuviera el barbecho adecuado para encontrar una independencia, la independencia anhelada, la independencia soñada. Es muy interesante esa tesis de Jesús Lainz, efectivamente, como prácticamente toda la obra de Jesús Lainz, que es francamente buena. Una última cuestión. Otro día hemos de hablar de cómo nace el nacionalismo vasco violento, es decir, el mundo que finalmente acabará con ETA, que ya es un poco más tarde, en los años 20. Desde el punto de vista puramente personal, es decir, el mundo de Sabino, ¿tú crees que se puede juzgar como un éxito político a la muerte de Sabino? Yo creo que sí. Yo creo que a la muerte de Sabino el proceso estaba en marcha. Hay que recordar que el Lehendakari Aguirre decía que el Partido Nacionalista Vasco era Euskadi en marcha. Pero a día de hoy el nacionalismo vasco ha tenido un éxito tremendo, hasta el punto de que no se entiende la sociedad vasca sin el nacionalismo vasco. La verdad es que sí. Rafael Núñez Bosca, muchísimas gracias. Gracias, José Javier. Lo cual significa que una nación efectivamente puede nacer si hay una conciencia de nación y otra puede morir, lo cual muchos españoles de hoy deberían aplicarse, por cierto. Pues no está escrito en ninguna parte que España vaya a existir siempre si los españoles renunciamos a que siga existiendo. Esta sería quizá la moraleja. Rafa, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes muy buenas noches y mañana más aquí en Tiempos Modernos.